Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fritz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte un día más por aquí. Pues nada, como veis, hoy vamos a hacer dudas. Así que yo ya tengo unas dudas que me han enviado y los que tengáis dudas, ya sabéis, me enviáis un correo. Os voy a poner por aquí, por el chat, el correo. Y después también recordar que tenemos el canal de Discord. Os paso el de castellano porque ya lo he escrito mal, ¿no? Sí, volvemos. Ahora, os paso también el canal de Discord donde podéis poner todas las dudas que tengáis. Así que ya sabéis todo lo que necesitéis. Para eso estamos aquí, para resolver vuestras dudas. Y nada, como os he dicho, tengo ya unas dudas que me pasó una chica. Estas dudas van sobre el tema de las energías en las reacciones químicas. He preparado, creo que son 4 ejercicios. 1, 2, 3, 4 ejercicios, sí. Estos 4 ejercicios son un poco resumen de todo lo que ella está dando en este tema. Vamos a trabajar entalpías, entropías, energía libres de Gibbs, la ley de Hess y equilibrios químicos, que es el tema relacionado con la energía de Gibbs. Entonces, ¿se oye bajo, Fritz? Vamos a subir el volumen. A ver. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se escucha mejor o se escucha bajito, no? Es verdad que no, el micro no sube mucho. Hola, hola, hola. 1, 2, 1, 2. A ver. ¿Ahora mejor? Gracias, Rich. Pues no sé por qué se escucha más bajo de lo normal. Ah, ya sé por qué. Porque no estoy con el micro correcto. Hola, hola. Hola, hola. Ahora se escucha mucho mejor. Mejor demasiado alto, ¿no? Hola, hola. 1, 2, 1, 2, probando. Ahora perfecto. Ahora se escuchaba súper alto, ¿no, Fritz? Perfecto, sí. Lo dejaremos así. Sí, era simplemente que no estaba el micro conectado. Vaya jaimitada. Pues nada, lo que íbamos diciendo, los ejercicios de energía de las reacciones químicas, así que vamos a pasar directamente a hacer los ejercicios. Como siempre, aquí tenemos el ejercicio número 1. Vamos a primero leerlo y nos dice que las reacciones de síntesis del acetileno C2H2 es que 2 carbonos grafito más un hidrógeno gas dan C2H2, el acetileno. Y nos pide que calculemos la variación de entalpía a partir de las siguientes reacciones. Entonces nos da 3 reacciones, que con estas 3 reacciones tenemos que sacar la reacción principal y a partir de las entalpías de estas 3 reacciones sacar la entalpía de la reacción general. Entonces, yo antes de nada lo que voy a hacer es copiar en la tableta, en la pizarra, pues la reacción general y luego también las subreacciones. Entonces nosotros tenemos la reacción primera, que es aquí. Vale, son 2 carbonos, grafito, más H2, que nos da C2H2. Y después darme un segundo que voy a copiar las otras reacciones. Y así luego ya desde la tableta
lo hacemos mucho más rápido, fácil y no tenemos que ir yendo de un lado al otro. Vale, perfecto. Pues tenemos arriba nuestra reacción general. Y luego tenemos estas 3 reacciones y a partir de estas 3 reacciones tenemos que sacar la primera. ¿Cómo tenemos que hacer este tipo de ejercicios en el que tenemos muchas reacciones y a partir de estas reacciones tenemos que sacar la de arriba? Pues lo principal es ver que a derecha y a izquierda tengamos las mismas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra reacción general, en la azul, tenemos a la izquierda el carbono y el hidrógeno. Entonces, de las reacciones que yo tengo aquí abajo, de las siguientes 3, tengo que tener el carbono y el hidrógeno a la izquierda. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a marcar dónde está el carbono en verde en estas 3 reacciones. De estas 3 reacciones, el carbono solo está en la primera reacción. En la de carbono más oxígeno da CO2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno lo vamos a marcar en amarillo y vemos que el hidrógeno lo tenemos en la segunda reacción solo. Y en esta segunda reacción vemos como el hidrógeno está en el lado correcto. Entonces, perfecto, ya no necesitamos en estos casos hacer nada más. Y ahora el otro elemento que nos falta lo vamos a marcar en rojo, que es el C2H2. Y el C2H2, ¿dónde lo tenemos? Pues el C2H2 lo tenemos en la tercera reacción y lo tenemos a la izquierda. Pero, como veis, está en la izquierda en lugar de estar a la derecha, por lo que para que yo esta reacción me sea útil, lo que tendré que hacer es girarla. ¿Por qué? Porque yo quiero que el C2H2 esté en la derecha. ¿Cómo se gira? Simplemente lo que haya en reactivos lo pongo en productos y lo que haya en productos lo pongo en reactivos. Es decir, esta reacción pasará a ser 4CO2 más 2 aguas, pasa a 2C2H2 más 5O2. Así ahora yo el C2H2 que voy a marcar en rojo lo tengo en mi lado correcto, lo tengo a la derecha. Ahora el segundo paso, aparte de mirar lo que tengo a la izquierda y a la derecha, es que los factores estequiométricos sean los correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo en mi reacción general, en la azul, tengo 2 carbonos grafito. Pues yo ahora tengo que ir a la reacción donde había marcado el carbono, en la que había marcado el verde, es decir, en mi primera reacción, y tengo que mirar que haya el mismo número de carbonos. Yo en mi reacción principal tengo 2 carbonos, pero ¿cuántas tengo en la reacción pequeña, en la primera de las 3 reacciones? Solo tengo 1. Por eso que lo que voy a hacer ahora es multiplicar esta reacción por 2. Así que ahora lo que me quedará realmente de esta reacción es que 2 carbonos más 2 oxígenos me dan 2 CO2. Yo lo he multiplicado todo por 2, es decir, no puedo multiplicar solo el carbono por 2, tengo que multiplicar todos por 2, ¿de acuerdo? Para que así se conserve la estequiometría de la reacción. Vamos a mirar qué pasa con el hidrógeno. El hidrógeno tengo 1 y en la reacción donde he marcado el hidrógeno, que era en la segunda, tengo 1. Por eso que está bien, no tengo que hacerle nada más. ¿Y qué nos pasa con el C2H2? Pues el C2H2 yo veo que en mi reacción principal tengo un C2H2. En cambio, en mi reacción que he girado, lo que tengo son 2. Por lo que ahora esta reacción lo que tengo que hacer es multiplicarla por un medio.
o lo que es lo mismo, tengo que dividir esta reacción entre 2. Por lo que ahora todos los factores estequiométricos los tengo que dividir entre 2. Y ahora esta reacción me quedará 2CO2, porque el 4CO2 lo voy a dividir entre 2, 4 entre 2 me quedan 2CO2, me va a quedar una molécula de agua, porque 2 entre 2 son 1, y lo mismo me va a pasar con el C2H2, tengo 2, lo divido entre 2, me queda 1. ¿Y qué nos pasa con el oxígeno? Bueno, el oxígeno no es un número par, es un número impar. Entonces, ¿qué sería? 5 entre 2, ¿no? Pues lo dejo tal cual, 5 dividido entre 2. Ahora que ya he hecho mis subreacciones, me quedan 3 reacciones que vamos a marcar en azul, que son esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es sumarlas, ¿vale? Las estoy marcando ahora en azul para que veáis con cuáles nos hemos quedado. Tengo que sumarlas. ¿Qué significa que tengo que sumarlas? Pues lo que haya en reactivos de cada una de estas 3 reacciones lo voy a poner en los reactivos de una reacción general, y todo lo que está a la derecha de la flecha, es decir, todos los productos, los voy a poner en productos. Así que me quedaría, pues nos vamos a la primera reacción y vemos que de reactivos tenemos 2 carbonos y 2 O2. También me voy a ir a fijar en la segunda reacción. ¿Y qué tengo en la segunda reacción? Pues tengo un hidrógeno más un medio de oxígeno. Y por último, me voy a ir a fijar en la última reacción, en la que tengo 2CO2 más agua. Y vamos a realizar el mismo trabajo, pero ahora a la derecha. Es decir, de mi primera reacción, yo tengo 2CO2. Los voy a copiar. De la segunda reacción, tengo en productos una molécula de agua, 1H2O. Y por último, miro la última reacción, donde de productos tengo C2H2 más 5 medios de O2. Entonces, ahora, como veis, tengo una reacción muy grande, donde tengo muchas cosas, tanto en reactivos como en productos. Pero todo lo que tenga en reactivos y en productos igual, lo voy a poder eliminar entre sí. Por ejemplo, si os fijáis, tanto a izquierda como a derecha, tengo una molécula de agua. Así que entre ellas se eliminan. Esto al final es como una ecuación química, hay una ecuación química, una ecuación matemática, en lo que haya a un lado y al otro del igual, si es lo mismo, se compensan entre sí y se pueden eliminar. Lo mismo nos pasa con el CO2. Tenemos 2 moléculas de CO2 a cada lado. ¿Qué más? ¿Qué tenemos repetido? Tenemos el oxígeno repetido. En el lado izquierdo tenemos 2 moléculas más un medio. Pues si hacemos la operación de 2 más un medio, son 4 más 1 es igual a 5 medios. ¿Vale? 2 más un medio son 5 medios, por lo que el 2 más el 1 medio de oxígeno se compensan con el 5 oxígenos. Y si nos fijamos en la reacción, ¿qué nos queda? Nos quedan 2 moléculas de carbono, que voy a marcar en verde, que es lo mismo que teníamos en nuestra reacción principal. Ahora, en amarillo, voy a marcar lo que nos queda de una molécula de hidrógeno, lo mismo que tenemos en nuestra reacción principal, y ya no tenemos nada más de reactivos, nos quedan los productos, que si nos vamos a mirar productos, lo que nos queda a la derecha, que voy a marcar en rojo, es el C2H5.
por lo que finalmente la reacción que nos queda, que la vamos a copiar aquí, es que 2 carbonos más un hidrógeno nos da C2H5. Al final hemos conseguido con estas 3 reacciones obtener nuestra reacción final, la misma reacción que teníamos al inicio. Bien, para mí esta es la parte más complicada, en la de que pensar qué es lo que tengo que ir haciéndole a las reacciones para que tenga yo mi misma reacción inicial. Ahora, para calcular la entalpía, lo único que tenéis que hacer es coger las entalpías de cada una de las reacciones y hacer el mismo proceso que habéis hecho con las reacciones con este valor. Si yo una reacción la he multiplicado por 2, la entalpía la multiplico por 2. Si yo una reacción la he cambiado, la he girado, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo. La giro también, la cambio. ¿Que lo he multiplicado por un medio, como hemos hecho aquí? Pues lo mismo, multiplicamos por un medio. Entonces, si volvemos a nuestra presentación, vemos que la primera reacción era, la entalpía era 393,5. En la primera reacción lo que hemos hecho ha sido multiplicar por 2, por lo que tendríamos que hacer es este 393,5 multiplicarlo por 2. La segunda reacción la hemos dejado igual, por lo que simplemente se deja el número tal cual. Y en la última reacción hemos hecho 2 cosas, acordaros. Le hemos dado la vuelta, por lo que tenemos que cambiarla de signo, es decir, pasar de menos 2589,8 a más 2598,8 y aparte lo hemos multiplicado por un medio. Así que si nos volvemos a nuestra pizarra, vamos a coger una hoja nueva, porque esta ya la tenemos muy dibujada. Y lo que hemos hecho aquí ha sido, en las entalpías, hacer los mismos cálculos que hemos hecho, que es lo que os estaba diciendo en voz mientras íbamos mirando el enunciado. Entonces, la entalpía total de la reacción principal será 2 por 393,5 menos 285,8 más un medio de 2598,8. Esto ahora tenemos que coger nuestra calculadora y son 2 por 393, no estoy haciendo la calculadora, voy apañada, 393,5. Estos son 787 menos 285,8 más 2598,8 entre 2, que son 1299,4. Menos 285,8 más 787. La entalpía final es de 1800,6 kilojoules. Perfecto. Pues lo que sí que os quería decir, sobre todo a ti, Miriam, era que los valores de las entalpías no sé si son los correctos que tú tenías en el enunciado. Como me pasaste unas fotos de escrito a mano, la verdad que me ha costado ver los números. Por eso que no sé si el valor de entalpía realmente es el correcto. Simplemente el procedimiento sí que es el correcto. Y con estos valores de entalpía el resultado es este. Te digo lo mismo para los siguientes ejercicios. Así que a modo de consejo a todos los que me enviéis dudas, siempre enviarme, si puede ser, fotos de los ejercicios o en formato que estén en un libro o que estén en un PDF, porque a veces si es a mano es verdad que cuesta un poco, pero bueno, al final lo que tendríais
lo que era básico es que entendierais el procedimiento, cómo pasábamos de una reacción a otras tres, cómo estas tres las teníamos que ir modificando para obtener una otra reacción y cómo teníamos que hacer las entalpías. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. Este segundo ejercicio es muy parecido a este primero. Simplemente vamos a volverlo a repasar para ver cómo es el procedimiento. Aquí nos dice que calculemos la entalpía de la siguiente reacción y en vez de darnos la reacción ya con los elementos, nos dice cloruro de hidrógeno más flúor dan ácido fluorhídrico más cloro. Entonces, tenemos que recordar formulación inorgánica. Recordar que el cloruro de hidrógeno es HCl, que el flúor en estado estándar es F2, que el ácido fluorhídrico es el HF y el cloro, recordar también que es Cl2. Entonces esta será la reacción que tendremos que obtener. Y esta reacción la tendremos que obtener a partir de otras tres reacciones. Entonces yo lo que voy a hacer, al igual que antes, es copiar las reacciones, estas que estáis viendo vosotros aquí en pantalla en la tableta. Y así después nos será mucho más fácil a la hora de hablar y resolver el ejercicio. Esta vez voy a hacer el ejercicio algo diferente. Algo diferente significa que lo voy a hacer un poquito más rápido. Poquito más rápido porque lo que estoy haciendo es poner ya las entalpías directamente también en la tableta. Así, cuando hagamos el cálculo de las reacciones, es decir, si pasamos de derecha a izquierda, si multiplicamos, ya podremos hacer automáticamente estos cambios en la entalpía. No como hemos hecho antes, que primero hemos hecho toda la parte de reacciones y después hemos hecho toda la parte de entalpías. Es mejor que lo hagáis como lo vamos a hacer ahora, pero yo antes os lo quería hacer de esa forma para que fuéramos viendo paso a paso el tema de las reacciones. Entonces, volvemos. Lo primero que tenemos que hacer es detectar que todos nuestros reactivos de nuestra reacción principal, la que está marcada en azul, es decir, el HCl y el F2, estén en las otras tres reacciones en la parte también de reactivos. Entonces, vamos a marcar el HCl en verde y vamos a ver dónde también tenemos HCl en nuestras tres otras reacciones. Como podéis ver, lo tenemos en la primera reacción. Solo en la primera reacción. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro reactivo, con el flúor, que vamos a marcar en amarillo. Y vemos que el flúor lo tenemos en la segunda reacción y que ya está situado en el lado correcto, en el lado de reactivos. ¿Qué más tenemos? También tenemos el HF, el fluoruro de hidrógeno. Si buscamos dónde tenemos el HF de nuestra reacción, vemos que lo tenemos en la segunda reacción también, como estaba el flúor, y lo tenemos en el lado derecho, es decir, lo tenemos en el lado correcto, en el lado de los productos. Y por último, el cloro. El Cl2, que lo vamos a marcar en negro, vemos que lo tenemos en la primera reacción y en el lado correcto, en el lado derecho. Perfecto. Y ahora os preguntaréis, oye, ¿por qué me ha dado la tercera reacción si yo con las dos primeras reacciones ya tendría suficiente? Pues no, no es verdad. ¿Por qué? Porque fijaros que en estas dos reacciones que tenemos, aparte tenemos oxígenos, aguas y hidrógenos. Entonces estos oxígenos, aguas y hidrógenos se tendrán que compensar con otra cosa para eliminarlo, porque yo en mi reacción principal, en la marcada en azul, no tengo esas cosas. Así que vamos a ver
¿qué nos pasa con esta tercera reacción? Si os fijáis, en esta tercera reacción tenemos en reactivos hidrógenos y oxígenos. Y en las otras dos reacciones, en las dos primeras, también tengo hidrógenos y reactivos en el lado de los productos, de los reactivos. Así que esta tercera reacción, porque las dos primeras no las puedo tocar ya que ya están en el lado correcto de mi reacción principal, esta tercera reacción la tendré que girar, le tendré que dar la vuelta para que así el hidrógeno y el oxígeno se compensen de esta reacción con las otras dos. Entonces, si yo giro la reacción, me quedará que de agua pasaré a hidrógeno más un medio de oxígeno. Como he girado la reacción, yo ahora me tengo que ir a la entalpía y también cambiarle el signo. Como era un menos 285,8, le pongo un más. De menos a más. Si fuera más, le pondría un menos. Entonces sería menos. Entonces, ahora, si os fijáis, yo tengo en esta tercera reacción el agua a la izquierda y en la primera reacción tengo el agua a la derecha, así que entre ellos se compensarán. Perfecto. Una vez ya tengo las reacciones colocadas bien, lo que está en reactivos y productos en productos, tengo que mirar los factores estequiométricos. Primero y principal, que las reacciones estén bien igualadas. Mi reacción principal no está bien igualada, entonces el primer paso que tengo que hacer antes de nada es igualar esta primera reacción. ¿Cómo igualo esta reacción? Pues si yo tengo dos flúors a la izquierda, a la derecha tendré que tener también dos flúors, por eso multiplicaré por 2 el HF. Y lo mismo me pasa con el cloro, tengo dos cloros a la derecha y a la izquierda solo en teoría solo tengo uno, por lo que multiplicaré por 2. Así tengo dos fluoros, dos cloros y también dos hidrógenos en cada lado. Ahora que tengo bien la reacción igualada, claro, esto cuando el enunciado nos da la reacción, normalmente, como os fijáis, ya nos dan las reacciones igualadas. El sábado estuvimos haciendo exámenes de selectividad y lo bueno es que en selectividad te están también las reacciones igualadas. Así que no tienes que igualar, a no ser que sea redox, que es verdad que en redox sí que os harán igualar. Pero como ya las tenemos igualadas es un problema menos para nosotros. Pero en este caso que hemos hecho nosotros la reacción, tenemos que asegurarnos que la reacción está bien igualada. Ahora que ya tengo la reacción igualada, vamos a mirar que los factores estequiométricos estén correctos. En la primera reacción lo que teníamos era el HCl. Yo en mi reacción principal tengo 2 HCl y veo que en esta primera reacción también tengo 2 HCl. Así que esta reacción no hace falta que la toque más. Si me voy a la segunda, en esta segunda tenía dos cosas, bueno, igual que en la primera que también tenía el cloro. Tengo el flúor y el HF. Aquí, como veis, no tenemos el mismo número estequiométrico en mi reacción general que en esta reacción. Tengo que multiplicar por 2 toda la reacción para poder obtener la reacción correcta. Si multiplico todo por 2, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría un hidrógeno, porque 1 medio por 2 es 1. Lo mismo nos pasaría con el flúor y tendríamos 2 HF, 2 fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, como decía en el enunciado. Como he multiplicado por 2 la reacción, también tengo que multiplicar por 2 la entalpía. ¿De acuerdo? Así que ahora pongo este menos 600 por 2. Y por último vamos a ver la última reacción, la del agua. Como vemos que, vamos a fijarnos en el agua, por ejemplo, en el H2O. En la primera reacción de estas tres tengo el H2O a la derecha y solo tengo uno. Ahora tendré un H2O a la izquierda y también es 1. Si me fijo ahora en el hidrógeno, que estaba en la segunda, veo que tengo un hidrógeno y el oxígeno, que estaba en la primera, tengo un medio. Así que ya tendría mis tres reacciones colocadas de la forma correcta y también están colocadas de la forma correcta las entalpías. Así que tanto para saber la reacción
como para saber la entalpía, lo que tengo que hacer es la suma de estas tres reacciones o la suma de las tres entalpías. Así que como antes, vamos a empezar a ir copiando todo lo que tengo de las tres reacciones de reactivos y los voy poniendo juntos. ¿Vale? El HCl, el oxígeno, el hidrógeno, el flúor y el agua. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la parte de los productos. Es decir, una molécula de agua, un cloro, 2 de HF, 1 hidrógeno, más un medio de oxígeno. Ahora, al igual que hemos hecho antes, vamos a ver qué cosas tenemos iguales a derecha y a izquierda para poder tachar entre sí. Yo tengo, por ejemplo, la molécula de agua. Veo que aquí tengo una agua y aquí tengo otra. Así que tachamos. Recordar, lo que hay a derecha y a izquierda que esté igual es como una ecuación matemática, que lo que hay a un lado o al otro lado de la ecuación se puede compensar entre sí. ¿Qué más tenemos repetido? Pues veo el oxígeno, por ejemplo, tengo un medio de oxígeno a un lado y un medio de oxígeno al otro, así que también los puedo tachar entre sí. También veo que tengo una de hidrógeno y otra de hidrógeno al otro lado, así que hidrógeno e hidrógeno tachamos y podemos eliminarlos entre sí. Y finalmente, ¿qué nos queda? Pues nos queda lo que teníamos en nuestra reacción. 2 HCl más un flúor dan un cloro y 2 HF. Es decir, 2. Vamos a copiarlo aquí todo junto para que lo veamos más claro. Como la reacción ha sido correcta, sé que todos los cálculos y todas las modificaciones que le he hecho a la entalpía son correctos. Así que ahora lo único que tengo que hacer para saber la entalpía de esta reacción es sumar todo lo que me ponga en las entalpías que he ido haciendo con las modificaciones de sumas, restas, cambio de signos, multiplicaciones y tal. Así que si cogemos la calculadora, menos 202,4 menos 600 por 2 más 285,5. La entalpía de esta reacción nos da menos 1116,9 kilojoules partido por mol. Darme un segundo que voy a encender la luz. Perfecto, pues con estas dos reacciones, con estos dos ejercicios ya hemos visto cómo obtener la entalpía de una reacción a partir de otras reacciones. Puede ser un poco complicado, porque hay algunas reacciones que pueden ser más difíciles que otras. En este caso, yo creo que las reacciones han sido bastante sencillitas. Los números no eran muy complicados, pero al final yo creo que si seguís estos pasos que hemos ido siguiendo, es decir, primero buscar que los reactivos estén en las subreacciones en reactivos y que los productos en productos. Después, mirar los factores estequiométricos. Y sobre todo es muy, muy importante, porque creo que aquí es donde al final nos equivocamos mucho, es en las entalpías. Recordar, si giro la reacción, tengo que cambiar el signo de la entalpía. Si multiplico la reacción por 2, tengo que multiplicar por 2 la entalpía. Si divido entre 2, tengo que dividir entre 2 la entalpía. Así que vamos a ver el tercer ejercicio que tenemos preparado, que del tema donde
Vale. Este tercer ejercicio que hemos mirado de el tema de energías de las reacciones químicas que nos han enviado de dudas es el ejercicio que dice: la entalpía normal de formación del cloruro de plata sólido es de menos 30,4 kilocalorías mol, y para la siguiente reacción, Pb más 2 HCl dan 2 plata más cloruro de plomo, y nos da la entalpía de 25,1 kilocalorías mol, nos dice que determinemos la entalpía de formación del cloruro de plomo 2 sólido. Bien, aquí nos pasa como en el ejercicio anterior. No nos da la reacción escrita, sino que la tenemos que pensar nosotros. Entonces, primero nos dice la entalpía de formación del cloruro de plata. Tenéis que saber la definición de entalpía de formación. La entalpía de formación es la energía para formar un mol del compuesto, en este caso del cloruro de plata, a partir de sus elementos en estado estándar. ¿Qué queremos decir con esto? Pues sí, lo que tenemos que formar es el cloruro de plata, es el AgCl, cloruro y plata, lo tengo que formar a partir de sus elementos, es decir, de la plata y del cloro. El cloro tenéis que saber que es un gas y es Cl2, y que la plata, esto sí que lo tenéis que saber todos, es un sólido. Y esto nos daba que su entalpía era de menos 30,4 kilocalorías mol. Lo que estoy haciendo es apuntar todos estos datos en la tableta para ahora, cuando pasemos a la tableta, poderlo hacerlo mucho más rápido. Después nos daba la otra reacción, plomo, gas no, es sólido. Eso está mal ahí en el ejercicio, lo modificaremos después. Vale, esta era menos 25,1 kilocalorías partido mol. Y nos dice que determinemos la entalpía normal de formación del cloruro de plomo. Pues es lo mismo. El cloruro de plomo, ¿qué es? PbCl2. Pues mira, vamos a pasar a la tableta y así ya lo veis. Epa. Vale, pues si yo tengo el PbCl2, que es la tercera reacción, la última, que si se tiene que formar a partir de sus elementos son el plomo y el cloro. Vale, entonces lo primero que pongo es plomo más cloro. Y es a partir de estos elementos en estado estándar. Es decir, que el cloro será cloro 2 gas, y que el plomo es un sólido, también es un metal. La mayoría de metales son sólidos, menos el mercurio, que es líquido, ¿vale? Plomo con la S de sólido. Y nos pide que determinemos esta entalpía. Entonces yo tengo dos reacciones a partir de la cual tengo que determinar una tercera. Como siempre, esta reacción que yo quiero determinar la voy a marcar en azul para saber qué es la reacción que tengo que obtener. Y lo siguiente que tenemos que hacer, ya lo sabéis, es buscar cada uno de los elementos de la reacción general, que los voy a marcar cada uno de un color, ya los voy a marcar los tres: el plomo de verde, el cloro en amarillo y el cloruro de plomo en rojo. Vamos a buscar estos tres en las otras dos reacciones. ¿Dónde tenemos el plomo? El verde, pues lo tenemos en la segunda reacción y ya lo tenemos en el lado correcto. Igual que nos pasa con el cloro, que lo tenemos en la primera reacción y en el lado correcto. Y el cloruro de plomo, pues nos pasa lo mismo, lo tenemos en la segunda reacción a la derecha, por lo que ya lo tenemos en el lado correcto. ¿Qué es lo que no es correcto? Que no está nuestra reacción igualada. ¿O sí que está igualada? Sí, sí que está igualada, porque es plomo más cloro, un plomo, y dos cloros dan un plomo y dos cloros por aquí. Así que sí que la tenemos igualada. La que no tenemos igualada es la primera reacción que también hemos hecho nosotros. Es plata más cloro 2 da cloruro de plata. Fijaros que a la derecha tenemos un cloro y a la izquierda tenemos dos cloros.
Por eso que tenemos que multiplicar por 1/2 el Cl2. Y diréis, ¿y por qué no haces de multiplicar por 2 el HCl y luego multiplicas por 2 también la plata? Porque por definición la reacción de formación del cloruro de plata es de la formación de 1 mol, por lo que el factor estequiométrico que tiene que haber delante del cloruro de plata es 1. No puedo esta reacción igualarla de otra forma. Esto es uno de los errores también más típicos en los que lo voy a hacer aquí abajo y luego lo borro, ¿vale? Cuando veis la reacción plata más cloro da cloruro de plata, lo más fácil es decir, a la izquierda tengo 2 cloros, pues a la derecha lo voy a multiplicar por 2 para tener también 2 cloros. Y como ahora tengo 2 platas, lo que tengo que hacer es a la izquierda multiplicar la plata por 2. Y me quedo así, ¿vale? Y entonces, su entalpía de esta reacción no será menos 30,4 kilocalorías por mol. ¿Vale? Por eso voy a poner el símbolo de diferente, de que no es esto. ¿Por qué? Porque por definición la entalpía de formación es la formación de 1 mol. ¿Vale? De aquí, de este lado, del cloruro de plata que sea 1. ¿Vale? Así que, como esto no es correcto, lo vamos a borrar todo, era simplemente para explicaros cómo lo teníamos que hacer. Vale, pues ahora que ya tenemos nuestras 3 reacciones igualadas y con todo en el lado correcto, porque no hemos tenido que girar ninguna reacción, por eso que las entalpías todavía no las hemos tocado, vamos a ver si los números sí que son los correctos. Vamos a empezar por el plomo, el verde. El plomo tiene que ser 1 en mi reacción general y en la segunda reacción, esta semirreacción, en la segunda reacción que nos dan, está un 1, perfecto. Lo mismo nos pasa con el cloruro de plomo que está en esta segunda reacción, 1, 1. El que no tenemos igual es el cloro. Como veis, en mi reacción general tengo un cloro y en esta primera reacción tengo 1/2. ¿Qué tengo que hacer para que esto quede bien? Pues multiplicar la reacción por 2 y recordar que si la reacción la multiplico por 2, también tengo que multiplicar por 2 la entalpía. Y me diréis, hombre Aida, pero si al final hemos acabado obteniendo este 2 que no nos dejabas poner. Sí, vamos a acabar obteniendo este 2 que no os he dejado poner. Pero, uy, se ha quedado bloqueada la pantalla. A ver, vamos a actualizar la página, darme un segundito porque no estáis viendo nada, se ha quedado ahí bloqueado en el ejercicio este que os quería hacer a modo de explicaros por qué no era, cómo se tenía que igualar la reacción y por qué no era un 2. Se está cargando, darle unos segunditos. Pues no quiere ir. A ver, pues vamos a hacerlo de otra manera. Disculpar, ¿eh? Bien, mientras esto va cargando, vamos a hacer un poco de resumen, ¿no?, de lo que estábamos diciendo. Tenemos que en estas 3 reacciones que hemos hecho, lo que teníamos que conseguir era calcular la entalpía de una reacción a partir de otras 2, 3 o incluso en algunos casos podréis encontrar 4 o 5 reacciones. Para poder realizar esto de calcular
la entalpía de una reacción a partir de otras, muy importante que las reacciones estén bien igualadas, porque si las reacciones no están bien igualadas, no vamos a conseguir que los factores, que las entalpías estén correctas, porque si no la igualo bien, pensaré que tengo que multiplicar por 2 o por 4, como hemos estado viendo ahora, y realmente no será así. Entonces yo multiplicaré la entalpía por un valor que no es y no me dejará hacerlo. Pues no me deja cargar la página. No sé por qué. Vale, ahora creo que sí. Ay, por Dios. Vale. Segunda cosa que tenemos que hacer, mirar que los reactivos y los productos de mi reacción general estén en estas dos subreacciones en el lado correcto, es decir, en el lado de reactivos, los reactivos, y en el lado de productos, los productos. Y por último, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el factor que sea toda la reacción para tener el mismo número estequiométrico en estas reacciones que me han dado de mi reacción general. Muy importante acordarnos que todo lo que hagamos de cambios en la reacción también lo tenemos que hacer de cambios en la entalpía. Si yo le doy la vuelta a la reacción, le cambio el signo a la entalpía. Si yo multiplico por un número la reacción, tengo que multiplicar también la entalpía por ese número. Entonces nos habíamos quedado en esta reacción que tenéis abajo del todo, donde lo que hemos hecho ha sido multiplicar por 2 y, como veis, también hemos multiplicado por 2 la entalpía. Ahora, como hemos hecho en ejercicios anteriores, tenemos que sumar la reacción y tenemos que sumar también entalpías. ¿Cómo sumo reacción? Pues de estas dos reacciones que tengo, tanto voy apuntando todo lo que tengo en productos con productos y todo lo que tengo de reactivos en reactivos. Así nos quedará en este primer lado que plomo más 2 cloruros de plata son 2 plata más 2 cloros. Y esto nos dará A. Pues ahora miramos las dos reacciones y vemos que son 2 plata más un cloruro de plomo dan 2 cloruro de plata. Ahora, para ver si hemos hecho bien las modificaciones, lo que tenemos que hacer es buscar qué tenemos a izquierda y a derecha que sean iguales para tachar. Si yo tengo a izquierda y a derecha 2 cloruros de plata, pues los puedo tachar y se eliminan entre sí. Lo mismo nos pasa con la plata. Vemos que tengo plata, 2 platas, tanto a izquierda como a derecha. Así que la reacción finalmente me queda que plomo sólido más Cl2 nos da cloruro de plata 2. Hay cloruro de plomo. Y vemos que esta reacción es la misma reacción que teníamos al inicio. Es decir, todas las modificaciones que le he hecho a las reacciones son correctas. Así que ya puedo calcular las entalpía porque he visto que he hecho correctamente todas las modificaciones. ¿Cómo es la entalpía? Pues son los menos 25,1 de la reacción del plomo más cloruro de plata menos 30,4 multiplicado por 2. Pues lo hacemos con la calculadora y vemos que la entalpía de esta reacción es menos 85,9. Kilocalorías partido por mol. Perfecto. Espero que con estos ejercicios esté quedando claro qué tenemos que hacer para calcular las reacciones. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poco diferente. En este ejercicio 4 lo que nos piden es, vamos a pasar al ejercicio y a ver qué nos piden. Pues nos dicen que teniendo en cuenta los valores de entalpía de formación y entropía molares siguientes,
calcula para la siguiente reacción. Pues nos dice que la reacción es que el metano más 2 moléculas de oxígeno dan CO2 más 2 agua, es decir, es la reacción de combustión del metano. Nos dan los datos de las entalpías de formaciones de cada uno de los compuestos del metano, del CO2, de la agua, y no nos dan el del oxígeno. El del oxígeno nunca nos lo darán, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un elemento en su estado estándar. Todas las entalpías de formación de los elementos en su estado estándar es igual a 0. Así que no te lo dan porque es 0. Así que no os preocupéis si estáis haciendo un ejercicio y sobre todo esto en selectividad también te dan estos datos. Si no te dan el dato, no os preocupéis. No os están dando el dato porque no es 0. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También nos dan las entropías, que son las S. Y nos dan las entropías de formación de todos, ¿vale? En este caso también nos dan la del oxígeno. Entonces nos piden que calculemos la entalpía de la reacción, la entropía de la reacción, la energía libre de Gibbs de la reacción y la espontaneidad de esta reacción a 100 grados centígrados, y también nos pregunta la temperatura de equilibrio del proceso si es que este proceso tiene una temperatura de equilibrio. Entonces, vamos a ir a la tableta y vamos a repasar un par de conceptos antes de empezar con esto. Entonces, ¿qué conceptos vamos a repasar? Pues vamos a repasar qué es la entalpía, qué es la entropía y qué es la energía libre de Gibbs. Vamos a empezar con la fórmula que las relaciona a las tres. La fórmula que las relaciona a las tres es que entalpía es igual, entalpía. Energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos T, temperatura, incremento de entropía. Un segundo. A ver la tableta. Ahora sí, ahora estamos en la correcta. ¿Vale? Entalpía es igual a entropía menos T, que es la temperatura, multiplicado por la entropía. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí, incremento de G es la energía libre de Gibbs, incremento de H es la entalpía, que es todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, los ejercicios, y el incremento de S es la entropía. ¿Qué nos dice el incremento de G, es decir, la energía libre de Gibbs? Pues la energía libre de Gibbs puede decirnos si un proceso es espontáneo, no espontáneo o si está en equilibrio. Si la energía libre de Gibbs es menor que 0, esto nos marca que es un proceso espontáneo. Si la energía libre de Gibbs es mayor que 0, esto nos dice que el proceso no es espontáneo. Y si es 0, nos dice que está en equilibrio. ¿Qué significa que un proceso sea espontáneo, no espontáneo, que esté en el equilibrio? Pues cuando nosotros tenemos una reacción química, esta reacción química puede ser que suceda de forma espontánea, es decir, yo cojo un vaso y me pongo 2 reactivos o 3 o los reactivos que haga falta y de estos reactivos pase a productos de forma espontánea, que no necesite nada para que esto suceda. Puede ser que yo junte 2 reactivos y no pase nada, es decir, la reacción no es espontánea, necesitaría que le diera energía, calor, mezclar algo, un proceso físico o químico para que esta reacción se lleve a cabo. Esto sería una reacción no espontánea. Y luego puede ser que esta reacción esté en equilibrio. Si habéis empezado a estudiar química y estáis estudiando este tema, sabéis que hay reacciones que están en equilibrio. Significa que hay un continuo desplazamiento de productos a reactivos y de reactivos a productos. Que esté en equilibrio nosotros es que no vemos modificaciones, pero que hay un continuo intercambio de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en la reacción. Esto es lo que es la energía libre de Gibbs. Nos dirá si un proceso es espontáneo, no espontáneo o en equilibrio, dependiendo de si su valor es inferior, mayor o igual a 0.
El otro concepto que tenemos es la entalpía. La entalpía lo que nos dirá es si un proceso es endotérmico o exotérmico. Es decir, si un proceso necesita calor para que se lleve a cabo o si este proceso por sí solo desprende calor. Entonces, la entalpía puede ser mayor que 0 o menor que 0. Mayor que 0 es una reacción endotérmica y una entalpía inferior a 0 significa que es una reacción exotérmica. Exotérmica, inferior a 0, que da calor. Entonces yo para acordarme de esto, mi regla mnemotécnica, os la explico y que supongo que cada uno tiene la suya y a ver qué os parece la mía, si os parece correcto pues utilizarla, si no cada uno que utilice la suya. La mía es, yo soy lo que tengo una entalpía, ¿vale? Yo, Aida. Y digo, yo, si dejo ir calor, si desprendo calor, va de mí para afuera. Si lo dejo desprender calor, yo, ¿cómo me quedo? Me quedo negativa, porque yo estoy sacando cosas de mí para afuera. Entonces yo me quedo con menos cosas. Por eso que exotérmica, para afuera, exo es fuera, exotérmica, de calor para afuera, pues me quedo negativa. Por eso es que sé que un proceso exotérmico es un proceso cuando tiene una entalpía negativa. Y endotérmica, pues el mismo proceso. Soy yo que digo, uy, tengo frío, quiero coger calor, ¿vale? Pues hago que abrazo el calor, me lo quedo para mí, entonces yo de no tener nada tengo más cosas. Como he ganado cosas, me quedo positiva. Por eso que endotérmico, valor positivo. ¿Sí? Es mi regla, ¿eh? Cada uno entiendo que tendrá la suya, pero creo que es una bastante buena. Entonces, yo me acuerdo cuando hacía los exámenes, que estaba con los brazos, ¿no?, para afuera, para adentro, para recordarme si era exotérmica o endotérmica. Y el otro concepto que teníamos en este ejercicio era la entropía. La entropía lo que nos marca es el orden o desorden que hay en la reacción. También depende si es mayor o menor a 0. Si es mayor a 0 es que tiende al desorden y si es menor que 0 tiende al orden. Entonces, la otra regla mnemotécnica, que esto me acuerdo que me lo explicaron mis profesores, era el universo nos tenemos que acordar que tiende al desorden. Si vosotros vais pasando los días en vuestra habitación y no ordenáis, la habitación cada vez está más desordenada, porque no estáis poniendo orden. Entonces, lo normal, lo positivo, es decir, lo que sucede normalmente es que tiende al desorden. Por eso, el desorden es positivo, porque es lo que sucede por sí solo. En cambio, el orden es negativo. Entonces, con esta reacción, la entalpía y la entropía, dependiendo de qué entalpía y qué entropía tengamos y a qué temperatura se lleve a cabo esta reacción, podremos calcular una energía de Gibbs que nos dirá si esta reacción es exotérmica o endotérmica. Y es muy importante saber que tanto la energía de Gibbs como el equilibrio de las reacciones solo depende de la temperatura. Solo depende en el sentido de que solo se modifica con la temperatura, ¿vale? Puede ser que algo a temperatura baja no se dé, pero si subo la temperatura, si caliento, sí que se lleve a cabo ese proceso, o viceversa, ¿vale? Todo dependerá si la reacción es exotérmica o endotérmica, o si tiende al orden o al desorden. Entonces, después de todo este resumen sobre este tema, vamos a ver qué nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pedía, vamos a ir al ejercicio otra vez para recordarlo. A ver, aquí. El ejercicio nos pedía calcular la entalpía y la entropía de estas reacciones en el apartado A y B, y nos lo pedía a partir de las entalpías y entropías
de los compuestos que forman la reacción. Así que aquí lo que tenemos que aplicar es la ley de Hess. Lo que tenemos que hacer es decir, la entalpía, vamos a la... Ahora voy a ir de lado a lado todo el rato, pero bueno, lo dejaremos así para que lo veáis. Para calcular la entalpía de una reacción a partir de las entalpías de los compuestos, sé que tengo que hacer el sumatorio de la entalpía de los productos menos el sumatorio de las entalpías de los reactivos. Hola, Hotel Chacal, ¿qué tal? Así que sí, nos vamos a fijar en nuestra reacción, que vamos a copiarla también en la tableta, que era CH4 más 2O2 dan CO2 más 2H2O. ¿Vale? Os la estoy copiando aquí a la derecha. Vemos que la entalpía de nuestra reacción, ¿cómo será? Pues será la entalpía del CO2, que es uno de nuestros productos, ¿vale? Empezamos por la parte derecha, por los productos, más la entalpía del agua. Y fijaros que en la reacción el agua está multiplicado por 2, por eso que voy a multiplicar por 2 la entalpía. Y ahora a todo esto le tengo que restar lo que tengo en la parte izquierda, lo que tengo en reactivos. ¿Qué son los reactivos? Pues son la entalpía del CH4 más 2 veces la entalpía del oxígeno. Pero recordad que la entalpía del oxígeno no nos la dan porque las entalpías de los elementos en estado estándar son igual a 0. Así que ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a nuestro problema y sustituir las entalpías por los números que tenemos. Darme un segundo que las copio. Vale, entonces nos quedaría esto de aquí y como siempre nos cogemos nuestra calculadora y nos da que la entalpía es de... Voy a repasarlo el cálculo, ya sabéis que a mí me gusta repasar los cálculos. Menos 889,7 y esto eran joules, no, kilojoules mol, kilojoules partido mol. Entonces ya no tenemos nuestra entalpía. Para calcular la entropía tendremos que hacer lo mismo, pero ahora en lugar de ser 0 la del oxígeno, será un número. Es decir, la entropía de la reacción será la entropía del CO2, que son 213,7, más 2 veces la del agua, que son 69,9, menos 2 veces la del oxígeno, que son 205,1, más la del metano, que son 188,3. Si hacemos también esta operación, otra cosa, tener mucho cuidado aquí con lo que estamos haciendo, de que acordaros de poner el menos todo lo que está en reactivos, ¿de acuerdo? Que no hagáis el cambio de signo a un lado y no lo hagáis en el otro, ¿vale? En uno de los, es decir, por ejemplo, en el primero y en el segundo no nos olvidemos. Así que tener muchísimo cuidado con eso, porque es otro de los
de los errores típicos que podemos cometer. Vale, entonces ahora pues nos cogemos la calculadora y vamos a hacer la operación. Y esto nos da una entropía de menos 245 joules partido mol por Kelvin. Me cuesta mucho hablar y utilizar la calculadora a la vez, la verdad, pero bien. Entonces, fijaros que las unidades de la entalpía y de la entropía son diferentes. En la entalpía son kilojoules partido mol y la entropía son joules partido mol por Kelvin. Entonces, ahora en el apartado C, que nos va a pedir la entalpía de la reacción a una temperatura de 100 grados centígrados, y tendremos que utilizar la fórmula que hemos visto antes, la de entalpía, entropía, energía libre de Gibbs es igual a entalpía menos temperatura por entropía. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque se tienen que utilizar siempre las mismas unidades. Así que si nos vamos otra vez a nuestra pizarra maravillosa y vemos que tenemos que calcular la energía libre de Gibbs a 100 grados centígrados, acordaros que vamos a volver a copiar la fórmula aquí. Acordaros, lo tenemos que utilizar todo en las mismas unidades. Entonces, como uno es kilojoules y el otro es joules, lo que os dé más rabia. Podemos trabajar en joules o en kilojoules. Ya os digo, esto es lo que nos dé más rabia. Si preferimos kilojoules, pues vamos a pasar la entropía a kilojoules, que la tenemos en joules. Los joules están arriba, así que 1000 joules serán 1 kilojoules, por lo que son menos 0,245 kilojoules partido mol Kelvin. Fijaros que hay Kelvin. Kelvin es unidad de temperatura, así que estos 100 grados centígrados le tendremos que sumar 273 para obtener los grados Kelvin, que serán 373 kelvins. Así que ahora que ya lo tenemos todo en las unidades correctas, simplemente nos vamos a la fórmula y sustituimos. La entalpía son menos 889,7 menos 373 por 0 por menos, sí, no nos olvidemos que esto es menos, por menos 0,245. Este menos aquí lo que nos está diciendo es que menos por menos más, así que vamos a hacerle la fórmula cambiándole el signo. Hacemos 373 por 0,245, es decir, entalpía de Gibbs son menos 889,7 más 91,385. Al final la energía de Gibbs son menos 798,315. Dejarme que repase los cálculos otra vez. Sí, correcto. ¿Y esto qué unidades tiene? Pues kilojoules partido mol. ¿Vale? Acordaros que hemos pasado los joules a kilojoules, ahora lo tenemos todo en kilojoules partido mol. Y nos preguntaba si la reacción era espontánea o no a esta temperatura y a partir de estos datos que teníamos. Como vemos, la entalpía es negativa. Al ser negativa, hemos dicho que será espontánea. Así que esta reacción a 100 grados centígrados, es decir, a 373 kelvins, es una reacción espontánea.
Y por último, en el ejercicio también nos pedía mirar si había alguna con temperatura en la que la reacción estuviera en equilibrio. Entonces, ¿cómo sabemos si una reacción está en equilibrio? Pues hemos visto hace unos minutos que para que la reacción esté en equilibrio, el incremento de G, la energía libre de Gibbs, tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Entonces vamos a apuntar aquí en nuestra tableta que incremento de G tiene que ser igual que 0. Esto significa que la ecuación de entalpía menos T incremento de S tendrá que ser igual a 0. Nosotros la entalpía ya la habíamos calculado, que era menos 889,7. Y la entropía, el incremento de S, también la habíamos calculado, 0,245. Así que ahora, si os fijáis en esta reacción que estoy ahora copiando, solo tengo una incógnita, que es la temperatura. Entonces, recordar que también hemos dicho antes que el concepto que nos marca si una reacción es espontánea o no, dependiendo de las entalpías y las entropías, será la temperatura. Puede ser que a temperaturas altas o bajas no lo sea y a otras sí. En este caso, hemos visto que la reacción que era espontánea porque era negativa a 100 grados centígrados y vamos a ver a qué temperatura está en equilibrio. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es aislar la T. Lo primero que vamos a hacer es pasar sumando al otro lado los 889,7 porque sí. Porque están restando, pues pasan al otro lado sumando. Después nos queda el menos 0,245 multiplicando a la menos temperatura. Así que lo que haremos será pasar al otro lado dividiendo. Como están multiplicando, pasamos al otro lado dividiendo. Como veis, nos queda menos temperatura, pero como también tengo el símbolo menos en el otro lado, los podré tachar. ¿Vale? Así que me quedará positivo y positivo en los dos lados. Y bien, simplemente para saber esta temperatura de equilibrio tendremos que hacer 889,7 dividido entre 0, 2, 4, 5. Y esta temperatura es de 3631 kelvins. Entonces en el enunciado, a ver cómo nos lo ponía en el enunciado, la pregunta. La pregunta es, ¿la temperatura de equilibrio del proceso si es que la tiene? Bueno, pues podemos decir que sí que tiene una temperatura de equilibrio. Que esta temperatura de equilibrio sea altísima, 3631 Kelvin, es decir, una temperatura que nos tendríamos que ir al sol para poder hacer esta reacción. Se podría llegar al equilibrio con esta reacción, pero termodinámicamente es muy complicado que se lleve a cabo. Y creo que con esto acabamos las dudas que teníamos de Miriam sobre este tema de las energías de las reacciones químicas. Así que, bueno, si tenéis más dudas, si hay algo que no os ha quedado bien claro sobre este tema, pues no dudéis en, como siempre os digo, en escribirme y lo comentamos y vemos qué es lo que podemos hacer para ayudaros. Podemos intentar buscar más ejercicios, pasaros estos ejercicios para que los intentéis resolver vosotros solos y después los podríamos resolver aquí juntos y ver dónde... Sobre todo es muy importante que intentéis hacer vosotros los ejercicios y es muy importante que os equivoquéis. Y si hacéis un ejercicio y os equivocáis y decís, ostras, Aida, es que no sé dónde me equivoco, dónde cometo el error, no os preocupéis, me enviáis vuestra resolución del ejercicio y
intentaremos detectar dónde está el problema. Claro, yo aquí hago ejercicios y al hacerlos vosotros podéis pensar, ah, vale, sí, era esto, qué fácil. Pero al final, hasta que vosotros nos enfrentáis a los ejercicios, no vais a poder saber si realmente lo entendéis o no. Y entonces, química es como, bueno, como todas las ciencias, ¿no? Con matemáticas, otras así. Al final, si no hacéis ejercicios, practicáis una cosa, otra, al final no podréis. Y es verdad que en las clases particulares, que yo siempre he dado clases particulares, a mí me gusta ver cómo mis alumnos hacen los ejercicios. ¿Por qué? Porque así puedo detectar dónde se equivocan. Y es verdad que yo, mientras os estoy dando la resolución del ejercicio, os puedo decir, cuidado con esto, que puede ser un punto donde os equivocáis, porque lo he visto, ¿no? A gente equivocándose ahí, o porque me pasaba a mí, ¿no? Que hasta que no conseguí madurarlo mucho más la idea, no lo entendía, ¿no? Y entonces, claro, es muy importante que lo intentéis vosotros y que me mandéis los ejercicios sin resolver bien, porque os diré, cuidado, que te equivocas aquí, cuidado con esto, toma más atención en este punto. ¿Vale? Entonces es muy importante que hagáis vosotros los ejercicios. Y nada, ahora en estos 15 minutitos que nos quedan, tengo una pequeña duda que me habían dicho y me habían preguntado cómo calcular, cómo preparar una disolución a un tanto por ciento si tengo otra disolución a un tanto por ciento más alto. Vamos con el ejemplo práctico. Alguien me preguntaba si tenía alcohol al 96%, el alcohol de farmacia, ¿vale? Que podemos encontrar en las farmacias, el alcohol está al 96%. Y me decía, es que claro, yo quiero preparar una disolución pues que esté me lo invento, al 40%. Claro, ¿cómo hago los cálculos? Entonces, pues vamos a pensar que queremos preparar 100 mililitros de este alcohol al 40%. Y lo que tenemos que saber es qué volumen del alcohol al 96% tenemos que coger para preparar este 40%, ¿no? 100 mililitros al 40%. Entonces, hay una fórmula cuando quiero preparar una disolución a partir de la otra, donde las dos me las dan en el mismo unidades de concentración, que es muy fácil, sencilla y rápida para calcular esto. Entonces, la fórmula esta dice concentración inicial es igual concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Analicemos un poco lo que dice. Aquí lo que me está diciendo es, si yo multiplico la concentración que tengo al inicio, en este caso tengo un tanto por ciento en masa, 96%, por el volumen que necesito de esta, será igual a la concentración final multiplicado por el volumen final. ¿Y esto por qué es así? Porque recordar que la concentración, esto vamos a asumir que es molaridad, que es como se ve más fácil, ¿vale? Recordar que molaridad son moles partido por litro. Pues si yo a esta concentración lo multiplico por volumen, que son litros, me quedan moles, ¿vale? Entonces me quedarían a un lado y al otro de la ecuación moles y moles de mi soluto. Y recordar que cuando yo preparo una disolución a partir de otra, el soluto me viene de esta general, por lo que los moles del soluto serán los mismos en la disolución final que en el volumen que yo cojo, ¿vale? Así que para hacer este ejercicio, lo único que tengo que hacer es concentración inicial, 96%, por el volumen inicial, que es mi incógnita, será igual a la concentración final, que es del 40%, multiplicado por el volumen que tengo, que es 100 mililitros. Así que para buscar este volumen inicial, lo único que tengo que hacer es este 96%
pasarlo al otro lado dividiendo. Así que me quedaría que 40% por 100 mililitros dividido entre 96% será igual al volumen inicial que necesite. Así que hacemos esta operación y me da 41,67 mililitros. Entonces, para preparar esta disolución de 100 mililitros al 40%, lo que tengo que hacer es coger 41,67 mililitros del stock, de la que está al 96%, y pasarla a otra botella y llenar de agua hasta los 100 mililitros. Entonces, siempre que queramos hacer una concentración y sea algo así muy sencillo, una disolución y sea algo así muy sencillo de donde las concentraciones son iguales, esta fórmula es mega ideal. Es la verdad que es muy fácil y rápida de usar y está bien considerado utilizarlo. Lo que normalmente, si podéis, por favor, utilizar los factores estequiométricos, ¿vale? Que sería realmente lo correcto. Y entonces, como no tenemos más dudas de momento, vamos a dejarlo aquí. Recordar que podéis enviar vuestras dudas a aida.auladesciencias@gmail.com. Resolveré vuestras dudas lo antes posible siempre. Lo antes posible es que no haya una clase programada y que yo pueda hacer directo, que intentaré, siempre que tengáis dudas, hacer directos lo antes posible para resolver vuestras dudas. En el caso de que no pueda hacer directo en unos días, que a veces me pasa que por trabajo no me puedo conectar, os enviaré un correo con unas imágenes intentando explicar lo mejor posible estos ejercicios. Aunque luego lo hagamos aquí en directo, pero yo entiendo que cuando me enviáis una duda la necesitáis ya de un día para otro porque a lo mejor tenéis examen, por eso que sería lo ideal que estudiáramos con tiempo, que hiciéramos los ejercicios con tiempo para no ir corriendo siempre. Entonces, lo dicho, me podéis enviar las dudas al correo. Recordad que también tenemos el Discord, tanto en castellano como en catalán, donde podéis también allí uniros y poner las dudas que queráis. Y nada, deciros que nos sigáis tanto aquí en Twitch como en YouTube, que en YouTube vamos colgando todas las sesiones, allí lo tenéis todo organizado en modo de curso, de los cursos que estamos haciendo, y también colgaremos esta clase de hoy. Y que luego, si queréis saber cuándo vamos a estar en directo, qué es lo que estamos haciendo, pues os recomiendo seguirnos en redes, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Twitter es lo más rápido y fácil para saber si estamos, si no estamos, si nos surge algún problema, como nos surgió el viernes pasado y al final no pudimos hacer directo, pues allí os lo explicamos todo. Y nada, deciros que muchas gracias por estar aquí. Tienes, claro, estás exotérmico, estás dando calor y entonces te estás quedando tú frío, ¿no? Pues nada, Fritz, una mantita y que ahora ya hace fresquito y a echarte un ratito. Y nada, yo ya os dejo. Voy a hacer mi primer raid, que el otro día leí que es importante hacer los raids, aunque seamos pocos aquí, para apoyar los otros canales, y totalmente cierto. Así que nada, acordaros que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Nos vemos.